Hola, buenas tardes. Hoy en este video estudiaremos el circuito, famoso circuito RC. Este circuito está formado por una fuente de alimentación, por una resistencia y por un capacitor. Estudiaremos o dividiremos este video en tres partes esenciales. Primero, estudiaremos el proceso de carga del capacitor. Posteriormente, estudiaremos un concepto llamado constante capacitiva, o también denominada tau, la cual nos ayuda a medir el tiempo en el cual el capacitor se carga a su máxima capacidad. Y por último, estudiaremos el proceso de descarga del capacitor. Bueno, ojalá que le entiendan a este video y por favor espero sus comentarios debajo de este video. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos, como les decía, con el proceso de carga del capacitor. Aquí tenemos nuestro circuito RC, el cual, como les había mencionado, está formado por una fuente de voltaje, por una resistencia y por un capacitor. En un principio, este capacitor está descargado. Y debido a que este circuito es un circuito abierto, pues no hay posibilidad de que este capacitor se cargue. Pero para que yo pueda comenzar a cargar este capacitor, necesito que este switch S entre en contacto con este punto A. Por lo tanto, lo que hago es cerrar el circuito. De esta manera establezco un contacto entre el punto A y el circuito. De tal manera que ahora sí comienza a fluir nuestra corriente convencional, ¿verdad? Recordemos que la corriente convencional es en la cual suponemos que los que se mueven suponemos, ¿no? Que los que se mueven son los protones o la carga positiva. Por lo tanto, voy a dibujar la corriente convencional. La corriente convencional va en esta dirección. Está la corriente convencional, acá otra vez y acá. Bueno, entonces en el momento en el que este switch se cierra y comienza a circular corriente, pues la polaridad negativa de la fuente lo que hace es repeler los electrones que están cercanos, los repele, de tal manera que tengo aquí un flujo de electrones en esta dirección, ¿verdad? Y con esta flecha dibujo la dirección de los electrones, o sea, la corriente real. De igual manera, esta polaridad positiva de la fuente de alimentación lo que hace es atraer los electrones. Y al mismo tiempo hay un flujo de electrones en esta dirección, ¿no? El flujo de electrones en esta dirección. Bueno, en un principio se comienza a cargar poco a poco el capacitor, de tal manera que aquí comienza a establecerse carga negativa, y esta carga negativa, a su vez, repele, también ayuda a que el proceso de carga del capacitor en la placa superior se realice, repele a los electrones que están aquí en esta placa superior, de tal manera que al mismo tiempo se comienza a cargar positivamente la placa superior. Recordemos que un capacitor se carga con el mismo valor de carga en ambas placas, pero con cargas opuestas. Conforme va pasando el tiempo, el capacitor poco a poco se carga aún más, se comienza a cargar aún más. De tal manera que el voltaje en el capacitor va aumentando, porque recordemos que el voltaje en el capacitor es igual a la carga entre la capacitancia. Entre más carga yo tenga, pues el voltaje en el capacitor va a ir aumentando. Va a haber un momento que cuando el voltaje en el capacitor se iguale al voltaje de la fuente de alimentación, que es la que proporciona la energía al circuito, en ese momento la corriente va a ser cero. De pasar de una corriente considerable,
a pasar una corriente que es cero. Cuando la corriente es cero, el capacitor alcanza su máxima carga, ¿no? Su máxima carga, el cual está dado por la capacitancia, por el voltaje de la fuente de alimentación. En ese momento yo digo que el capacitor se encuentra en equilibrio. En este circuito buscamos encontrar tres variables. Son tres variables que buscamos encontrar. Estas son las siguientes. Son la carga en el capacitor con respecto al tiempo, el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo y la corriente en el capacitor con respecto al tiempo. De tal manera que vamos a empezar a analizar el circuito. Lo que voy a hacer es que a este circuito voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a favor de las manecillas del reloj. De tal manera que voy a tener un movimiento, voy a ponerlo con este color, en esta dirección. Dejen volverlo a dibujar, por favor, mejor. En esta dirección. ¿No? Entonces lo que digo es, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, recalco, a favor de las manecillas de reloj, comenzando, vamos a comenzar desde la terminal negativa de la batería. Entonces, comenzando desde este punto, si yo voy en dirección de la fuente de voltaje y paso de la polaridad negativa a la polaridad positiva, en este punto yo voy a censar un cambio en el potencial, porque recordemos que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de los cambios de potencial a lo largo de un lazo cerrado o a lo largo de una malla debe ser igual a cero. La ley de voltaje de Kirchhoff es la ley de conservación de la energía. Entonces, al pasar de la polaridad negativa a la polaridad positiva, voy a sentir un cambio en el potencial, el cual en este caso la regla me dice que es el cambio en el potencial va a ser positivo. Si yo me voy desplazando a lo largo de mi malla en dirección de la corriente, continúo y aún no he sentido ningún cambio en el potencial, porque a lo largo del alambre, pues el potencial sigue siendo el mismo que el de la polaridad positiva de la batería. Sin embargo, cuando me acerco a la resistencia en la dirección de la corriente y al cruzar del otro lado de la resistencia, yo voy a sentir un cambio en el potencial. Este cambio en el potencial, por la regla me dice que va a ser un cambio en el potencial negativo. De tal forma que tengo aquí voltaje sobre la resistencia. Continúo haciendo mi recorrido y hasta acá no he sentido ningún cambio del potencial cuando me ubico en la placa superior del capacitor. Cuando paso del otro lado, voy a sentir un cambio en el potencial y este cambio en el potencial va a ser un cambio en el potencial negativo. Voltaje en el capacitor. Recordemos que la fuente de alimentación es un elemento activo, es un elemento que proporciona energía. En cambio, la resistencia y el capacitor se le llama elementos pasivos porque son elementos que absorben energía. De tal manera que la suma de los cambios de potencial en un circuito cerrado debe ser igual a cero. Bueno, continúo con mi recorrido. Ya pasé hasta este punto, que es menos voltaje en el capacitor. Continúo mi recorrido hasta llegar al punto donde partí. Y sigo haciendo mi recorrido, no siento ningún cambio en el potencial hasta llegar a la terminal negativa de la batería. Y hasta ahí ya no sentí ningún cambio en el potencial, en el circuito. De tal manera que esta ecuación, por la ley de voltajes de Kirchhoff, me dice que la debo de igualar a cero. Muy bien.
Esta ecuación, debido a que yo lo que quiero hacer es encontrar Q, para empezar, vamos a empezar tratando de encontrar el valor de Q. Esta ecuación, lo que yo debo de hacer es dejarla en función de Q. De tal manera que debo de aplicar las sustituciones correspondientes para dejar una ecuación en función de Q, la cual yo pueda resolver. Bueno, para lo cual, parto de lo siguiente. Si yo sé que el voltaje, bueno, aquí me faltó enumerar la ecuación esta. Esta ecuación le voy a llamar la ecuación 1. ¿Ah? Le voy a llamar la ecuación 1. Y ahora digo, si el voltaje en el capacitor es igual a la carga entre la capacitancia, bueno, esa es una ecuación. Esta ecuación le llamo la ecuación 2. Otra ecuación también es, y voltaje en la resistencia simplemente es igual a corriente por resistencia. Bueno, si yo sustituyo estas ecuaciones, sustituyo las ecuaciones anteriores, las sustituyo en la ecuación 1, ¿qué me queda al sustituir? Me queda lo siguiente, me queda que la fuente de alimentación menos, no, voltaje en la resistencia simplemente es igual a corriente por resistencia, menos voltaje en el capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Verdad? Esto es igual a 0. A esta ecuación yo le voy a llamar la ecuación número 3. Número 3. Esta ecuación no la podemos resolver para Q, debido a que otra incógnita de en esta ecuación, otra incógnita es la I. El valor de la fuente de alimentación ya lo sé, es un valor ya proporcionado. El valor de la resistencia también es un valor proporcionado y el valor de la capacitancia también, pero el valor de la corriente no, de tal manera que no la puedo resolver. Para poder dejar ya esta ecuación solamente en función de una sola incógnita, voy a utilizar la siguiente ecuación. Sea la corriente, la definición de corriente sabemos que es la variación de la carga, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esta ecuación le voy a llamar la ecuación número 4. Por lo tanto, si yo sustituyo, ¿no?, la ecuación 4 en la ecuación 3, ahora voy a tener la siguiente ecuación. Voy a tener que la fuente de alimentación es igual menos, al sustituir la corriente acá por esta ecuación número 4, me queda que es la derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia. Menos, pues el tercer término queda igual, ¿no? Me queda Q sobre C, y esto es igual a 0. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un poquito acomodar esta ecuación de tal manera que me quede en forma de una ecuación diferencial, la cual yo pueda aplicarle alguna técnica para solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces voy a seguir haciendo la operación en esta ecuación. Bueno, entonces la ecuación anterior nos había quedado de la siguiente forma. La voy a reescribir para tener mayor claridad en este procedimiento. Nos había quedado, la ecuación anterior nos había quedado la fuente de alimentación menos la derivada de la carga con respecto al tiempo por R menos Q sobre C, y esto es igual a 0.
Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es despejar esta, la fuente de alimentación, este término, lo voy a despejar del otro lado de la igualdad, por lo tanto me va a quedar negativo. Y por lo tanto, aquí me queda menos R, reagrupando, reordenando el segundo término, me queda menos R, y acá me queda la variación de la carga con respecto al tiempo. Menos el tercer término, Q sobre C, y esto es igual a menos la fuente de alimentación. Bueno, ahora lo que voy a hacer para poder dejar todos estos términos con signo positivo, voy a multiplicar toda la ecuación tanto del lado izquierdo como del lado derecho por el signo menos, por un signo, por un menos uno. De tal manera que así yo no voy a alterar la ecuación. Y por lo tanto, al multiplicar menos 1 por este término me va a quedar positivo, me queda R, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Este menos por este menos me da más Q, Q sobre C, igual a la fuente de alimentación. Muy bien, ahora esta ecuación yo la voy a reescribir y la voy a renombrar como 5, la ecuación número 5. De tal manera que aplicando un método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, yo puedo obtener la siguiente solución a la ecuación 5. Voy a poner cuya solución a la ecuación 5, diferencial de ecuación 5, es, la solución es la siguiente, es Q es igual a C, la capacitancia, por la fuente de alimentación, por 1 menos E a la menos T sobre RC. Y esa es la solución a la ecuación diferencial, la cual la voy a remarcar, ¿no?, con un color para que quede bien claro que es una ecuación muy, muy importante. Bueno, esta le voy a llamar la ecuación número 6. Bueno, algo muy importante aquí es analizar esta ecuación, ¿verdad? Para ver si esta ecuación, esta solución a la ecuación diferencial número 5 es consistente, es correcta. Entonces, para poder hacer eso, vamos a darle ciertos valores al tiempo t. Recordemos que este es el tiempo t. Y poder obtener un valor para q. De tal manera que si yo digo lo siguiente, lo voy a poner con otro color para poder diferenciar. Si yo digo, ¿cuánto vale q cuando t es igual a 0? Cuando t es igual a 0, si se dan cuenta, t es igual a 0, todo el número elevado a la 0 es 1. De tal manera que voy a tener 1 menos 1 y por lo tanto todo lo que está entre paréntesis se va a hacer 0. 0 por cualquier cosa es 0. En este caso, lo que implica que cuando t es igual a 0, q es igual a 0. O sea, en el capacitor, en un principio, cuando se está cargando, no hay nada de carga. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ya ha transcurrido mucho tiempo? O sea, yo digo cuando t tiende, no digo que sea igual, pero que tiende a infinito. Cuando eso pasa, debido a que aquí yo tengo un exponencial negativo, al elevar esto a un valor muy grande de t, y como es un exponencial negativo, el exponencial se va a hacer muy, muy chiquito, prácticamente 0. De tal manera que al restar 1 menos 0, menos algo muy, muy pequeño, pues el que prevalece es el 1. Y por lo tanto, lo que está aquí entre paréntesis, pues es 1. Y 1 multiplicado por lo que está a la izquierda, me da que cuando t tiene infinito, la carga en el capacitor, pues obviamente simplemente lo que había dicho anteriormente, es la capacitancia por la fuente de alimentación. Bueno,
La gráfica, si yo graficara esta ecuación número 6, me quedaría de la siguiente forma, para ciertos valores de la resistencia, de la capacitancia y de la fuente de alimentación. Resulta que al graficar el capacitor, podemos observar de esta gráfica, si graficamos acá el eje X y aquí el eje Y, que es la carga en microcoulombs, podemos observar que el capacitor se cargaría a su máxima capacidad prácticamente en 10 milisegundos. ¿Ah? Y el valor máximo que alcanzaría, pues es el valor que está acá, ¿no? La capacitancia por la fuente de alimentación, como podemos observar acá. Entonces, pues de esta manera aquí presentamos cómo sería el proceso de carga del capacitor. Podemos saber que es un proceso, pues un exponencial, va cargándose poco a poco hasta llegar a su máxima capacidad. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a calcular la corriente. ¿Cuál es la expresión para la corriente en el capacitor? Para eso vamos a hacer es sustituir la ecuación número 6 que tenemos acá, la ecuación número 6, en la ecuación número 4. Sustituyendo la ecuación número 6 en la ecuación número 4, para calcular la corriente, nos queda lo siguiente. Nos queda que, déjenme escribir con otro color acá, nos queda que, vamos a poner, sustituyendo 6 en 4, tenemos lo siguiente. Tenemos que la corriente es igual, dado que aquí yo multiplico C por este primer 1 y este C por este 1 va a ser un número constante y va a ser mi primer término. Por lo tanto, aquí yo voy a tener el siguiente término, el cual está dado por la derivada con respecto al tiempo de C por la fuente de voltaje. Ahora voy a aplicarle la derivada al segundo término de Q. Recordemos que si multiplico C por la fuente de voltaje por este término, voy a tener un signo menos. Y este C por la fuente de voltaje va a multiplicar a este exponencial. Por lo tanto, aquí voy a tener mi segundo término. Y mi segundo término lo voy a escribir acá. Voy a tener aquí menos la derivada con respecto al tiempo de C por la fuente de alimentación de E a la menos T sobre RC. ¿No? Simplemente es sustituir, recalco, la ecuación 6 en la ecuación 4 y dividirlo en los términos correspondientes. Bueno, resulta que aquí este primer término que está acá es la derivada de una constante y la derivada de una constante siempre es 0. ¿Ah? Por lo tanto, voy a poner que este primer término se me elimina. Y ahora, por lo tanto, solo voy a tener la derivada de este segundo término. Para poder derivar este segundo término, tengo que aplicar una regla de derivadas, la cual voy a poner de este lado. Voy a poner aquí, sea, esta regla de derivadas es la derivada con respecto a X. Aquí le estoy poniendo como viene comúnmente en los libros. La derivada con respecto a X de E a la U es igual a E a la U por la derivada de U, ¿no? Del exponente de la exponencial por la derivada de U con respecto, perdón, voy a borrar acá tantito porque me quedó feo, con respecto a X. De tal manera que aplicando esa regla en la expresión anterior, que la voy a reescribir otra vez, recordemos que el término que yo tenía era el siguiente, ¿no? Tenía yo que la corriente es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de C
por la fuente de voltaje por E a la menos T sobre RC. Ahora sí, ya estoy en condiciones de aplicar la derivada. Por lo tanto, aplicando la derivada que está acá a esta ecuación, voy a tener lo siguiente. Voy a sacar las constantes de la derivada, ¿no? Saco las constantes y el signo menos va a seguir quedando ahí a la izquierda. Y por lo tanto voy a tener que la corriente es igual a menos C por la fuente de alimentación por la derivada con respecto al tiempo de E a la U, donde recordemos que estoy diciendo que U es igual a menos T sobre RC. O sea, U es el exponente del exponencial. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es a esto, pues le tengo que aplicar la derivada, ¿no? Es E a la U, ¿no? La derivada con respecto al tiempo de E a la U es E a la U por la derivada de U con respecto al tiempo. Y me queda la siguiente expresión. Me queda que la corriente es igual a menos C por la fuente de alimentación por E a la U por la derivada de U. Aquí dice la derivada de U, y la derivada de U es menos T. Déjeme borrar aquí tantito para que no quede muy feo. Me queda menos T sobre RC con respecto al tiempo. Y por lo tanto, al derivar esto, implica lo siguiente, que la corriente es igual a menos C por la fuente de alimentación. Al derivar este término que está acá entre paréntesis con respecto a T, me queda menos 1 sobre RC. Lo voy a sacar. Lo voy a poner hasta acá adelante. Me queda menos 1 sobre RC por el E a la U, por E, y ya sustituyo lo que vale U. Recordemos que U vale menos T sobre RC. Ya lo sustituyo por su valor correspondiente. Entonces me queda menos T sobre RC. Bueno, de esa manera, lo que hago ahora es simplificar la ecuación. Y al simplificar la ecuación, lo que me estoy dando cuenta es que el capacitor se elimina con este capacitor, la capacitancia. ¿Y qué más? El signo menos, lo voy a poner con otro color, que quede más claro. Este menos se elimina con este menos. Por lo tanto, me queda que lo siguiente para la corriente. Me queda que la corriente es igual a la fuente de alimentación, perdón, aquí lo voy a poner mejor de este lado para que se vea más claro, porque si no, no me va a dejar escribir acá. Y por lo tanto, me queda que implica que la corriente es igual a la fuente de alimentación sobre R por E a la menos T sobre RC. Y esta ecuación yo le voy a llamar la ecuación número 7. Y la voy a remarcar. La ecuación número 7. Bueno, ahora si hago yo el mismo análisis para la ecuación número 7, el mismo análisis que yo hice para la ecuación número 6, donde lo que hago es darle valores a T para ver cuál es el comportamiento de la corriente y poder observar si hay coherencia en el valor de la corriente, hago lo siguiente. Si T es igual a 0, si hago T igual a 0 en la ecuación número 7, entonces acá este exponencial es 0.
Este exponente, mejor dicho, es 0. Por lo tanto, e a la 0 me da 1. Y 1 elevado por lo, bueno, multiplicado por lo que está a la izquierda, me va a quedar lo mismo que está a la izquierda. La fuente de voltaje sobre la resistencia. Y por lo tanto me queda que la corriente es igual a la fuente de alimentación sobre la resistencia, ¿verdad? O sea, en un principio, cuando T es igual a 0, en el momento en el que yo, ¿se acuerdan ustedes? En el momento en el que yo cierro el switch, en el momento en el que yo cierro el switch, podemos decir que tengo la máxima corriente. En ese momento tengo la máxima corriente. Y ahorita se van a dar cuenta cómo la corriente poco a poco va a ir disminuyendo hasta que se hace 0. Entonces, continuamos. Cuando T se hace infinito, en ese momento la corriente, ¿cuánto vale? Cuando T es infinito, o tiende a infinito a un valor muy grande de T, el exponencial, dado que es un exponencial elevado a un número negativo, va a hacerse muy, muy pequeño, ¿no? Para un valor muy grande de T, el valor del exponencial es muy, muy pequeño. Por lo tanto, prácticamente 0. Y al multiplicar 0 por lo que está a la izquierda, pues me va a dar 0. Por lo tanto, aquí voy a tener 0. Bueno, ahora aquí les presento cómo queda la gráfica de la corriente con respecto al tiempo. Aquí estoy graficando la corriente en miliamperes con respecto al tiempo. Sucede que la corriente tiene un máximo valor, el cual está dado por lo que dice acá, por el valor de la fuente de alimentación entre la resistencia. Y vemos que conforme va pasando el tiempo, hasta un tiempo de 10 milisegundos, la corriente alcanza el valor de 0. O sea, deja de haber corriente. Y podemos ver, pues obviamente que la ecuación 7 es una ecuación exponencial. Podemos ver que va disminuyendo, ¿no? Por este signo negativo, va disminuyendo su valor de la corriente paulatinamente de manera exponencial hasta alcanzar el valor de 0. Muy bien. Entonces, en un principio, algo muy importante que cabe resaltar acá es que este capacitor, en un principio, cuando yo logré cerrar el circuito, podemos decir que el capacitor como que funcionara como un alambre roto. Mejor dicho, como un alambre de conexión. Cuando cierro yo el circuito, funciona como un alambre de conexión para que pueda pasar la corriente. Pero cuando ya el capacitor se carga completamente, este capacitor funciona como un alambre roto. Recalco, en un principio actúa como un alambre de conexión ordinario, el capacitor, y cuando ya se carga completamente, funciona como un alambre roto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el voltaje en el capacitor. Recordemos que las tres variables que buscamos en este circuito obtener es la carga en el capacitor, el voltaje en el capacitor y la corriente. Ya encontramos la carga en el capacitor, ya encontramos la corriente, ahora falta el voltaje en el capacitor. Para encontrar el voltaje en el capacitor es bastante sencillo, la verdad, bastante sencillo. ¿Cómo le vamos a hacer? Para tal efecto, vamos a sustituir la ecuación 6. Vamos a sustituir la ecuación 6. ¿Cuál es la ecuación 6? Es esta la ecuación 6. Vamos a sustituir la ecuación 6 en la ecuación 2, en esta ecuación, para encontrar el voltaje en el capacitor. Entonces, recalco, vamos a sustituir 6 en 2. Por lo tanto, al sustituyendo 6 en 2, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo siguiente,
que el voltaje en el capacitor es igual a Q sobre C, donde Q, que es la ecuación 6, me dice que es la capacitancia por el voltaje por, entre paréntesis, 1 menos a la menos T sobre RC entre la capacitancia. Y entonces podemos observar acá que podemos cancelar C y C. Por lo tanto, implica que el voltaje en el capacitor es igual a la fuente de alimentación por 1 menos T sobre RC. Y por lo tanto, simple y sencillamente, lo que hago es también colorear esta. Esta ecuación, yo le voy a llamar la ecuación número 8. Y si hago un análisis similar a lo que hice con las ecuaciones anteriores para la corriente y para la carga, ¿qué puedo observar de este punto? Puedo observar lo siguiente, que cuando T es igual a 0, en este caso cuando T es igual a 0, recordemos cuando T es igual a 0, aquí esto se hace E a la 0 y es 1. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Por lo tanto, me queda que el voltaje en el capacitor es 0. O sea, en un principio, cuando T es igual a 0, como no hay carga en el capacitor, pues por lo tanto tampoco hay voltaje en el capacitor. Resulta que cuando T tiende a infinito, en este caso, yo lo que puedo hacer es que este término, recordemos, se me va a hacer 0 y por lo tanto 1 menos 0 es 1 y 1 multiplicado por lo que está a la izquierda es simplemente la fuente de alimentación. Por lo tanto, cuando T tiene infinito, el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Pues bien, hasta aquí llegamos en la parte que concierne al proceso de carga del capacitor. Continuaremos con el concepto de constante capacitiva. Bueno, vamos a utilizar la letra griega tau. Es una letra griega y se pronuncia tau, la cual se utiliza para definir al producto R por C. R por C. Este producto R por C se le conoce como constante de tiempo capacitiva. Y sus unidades son en segundos. ¿Para qué sirve? Bueno, ahora vamos a ver para qué sirve. Recordemos la ecuación número 6, la que está acá, la que obtuvimos para la carga del capacitor. Bueno, reescribiendo esa ecuación acá, tengo lo siguiente. Recordemos que la carga en el capacitor está dada por la siguiente ecuación, es C por la fuente de alimentación por 1 menos E a la menos T sobre RC. Recordemos que es la ecuación número 6. Si yo hago T igual a tau igual a RC en esta ecuación, al sustituir T por RC, aquí voy a tener un cociente RC en el numerador y RC en el denominador, voy a tener 1. Por lo tanto, me va a quedar E a la menos 1. Esto implica que Q va a ser igual a C por la fuente de alimentación por 1 menos E a la menos 1. Este producto, o esta resta mejor de 1
menos E a la menos 1 vale 0.63. Por lo tanto, me va a quedar que Q implica que Q vale 0.63 por la capacitancia por la fuente de alimentación. ¿Qué significa esto? Esto significa que en un tau, el capacitor, perdón, déjeme borrar ahí, me salió muy feo acá. En un tau, el capacitor se carga de un 0% de 0 a 63% de su capacidad en un solo tau. Por ejemplo, si manejamos los datos para nuestro circuito, tenemos lo siguiente. En nuestro circuito tenemos una resistencia de 2000 ohms. Tenemos una capacitancia de 1 microfaradios. Tenemos que la fuente de alimentación vale 10 volts. Bueno, con esos valores, yo voy a tener una tau, al hacer la multiplicación de R por C, voy a tener una tau de 2 milisegundos. Esto significa que en 2 milisegundos mi capacitor ya se cargó al 63% de su capacidad. Para que se cargue completamente, yo voy a necesitar 5 taus, o sea, 10 milisegundos. Ese es el valor que yo necesito para cargarlo completamente. Por lo tanto, podemos decir algo para aclarar este aspecto. Por lo tanto, puedo decir que si yo tengo un capacitor, mejor un circuito RC, que tiene una tau de 1 microsegundos, este capacitor se va a cargar más rápido que si yo en mi circuito tengo una tau de 100 segundos. Entre más chico sea el valor de tau, más rápido se va a cargar el capacitor. Bueno, esto es lo que concierne a la constante capacitiva del circuito RC. Ahora, posteriormente, en la siguiente explicación, veremos lo que tiene que ver con el proceso de descarga del capacitor. Continuamos. Bueno, ahora estudiaremos el proceso de descarga del capacitor. Y para tal efecto, utilizaremos el mismo circuito. Recordemos que en el circuito anterior, yo lo que hice fue conectar el switch al punto A, de tal manera que se estableciera un circuito cerrado en el que estuvieran conectados tanto la fuente de voltaje como la resistencia, como la capacitancia. Pues ahora en el proceso de descarga del capacitor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es desconectar el switch al nodo A, al punto A, y ahora voy a conectar el switch, lo voy a desplazar al punto B. De tal manera que quede de la siguiente forma. Ahora queda conectado al nodo B. En este circuito ya carece de la fuente de alimentación. Ahora solo consta de una resistencia de un capacitor. Nosotros sabemos que el capacitor está cargado en este momento, justo en este momento. Pues ahora cuando ya no tengo la fuente de voltaje y solo tengo la resistencia, el capacitor se va a descargar a través de la resistencia. Justo en ese momento, en el instante, en otro nuevo instante t igual a 0, en t igual a 0, implica que el voltaje inicial del capacitor, pues simplemente es el voltaje de la fuente de alimentación.
en ese momento. Bueno, para el proceso de descarga del capacitor, lo que voy a estudiar es lo siguiente. Lo que quiero calcular es la expresión para la carga del capacitor, cómo es el proceso de carga, bueno, cómo es la expresión para la carga en el capacitor cuando se está descargando y cómo va a variar la corriente en este proceso de descarga. Es lo que quiero calcular. Por lo tanto, de la ecuación 5, vamos a ver aquí la ecuación 5. De esta ecuación 5, donde es la ecuación diferencial para el circuito RC, donde yo consideraba la fuente de voltaje, la resistencia y el capacitor, ahora en el proceso de descarga, la fuente de alimentación ya no está conectada. Por lo tanto, para el proceso de descarga utilizo la misma ecuación, pero la fuente de alimentación la hago 0. Por lo tanto, de esa ecuación 5, de la ecuación 5, de la ecuación 5 tengo que la ecuación diferencial me queda con la fuente de alimentación igual a 0, me queda que R es la derivada de la carga con respecto al tiempo más Q sobre C, esto es igual a 0. Esta ecuación yo le voy a llamar la ecuación número 10. Pues bien, aplicando un sistema de ecuaciones diferenciales, yo puedo resolver esta ecuación diferencial, ¿verdad? De tal manera que la solución me quede de la siguiente forma. La solución a la ecuación diferencial número 10 va a ser de la siguiente forma. Su solución es Q igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre RC. Y esto va a ser la ecuación número 11, donde Q sub 0 es la carga inicial en el capacitor. Y esa carga inicial en el capacitor, pues va a estar dada por la capacitancia del capacitor por el voltaje inicial del capacitor, que simplemente es el voltaje de la fuente de alimentación. Pues bien, ahora, realizando los procedimientos para analizar la ecuación número 11, yo sé que cuando T es igual a 0, si hago T igual a 0 en la ecuación 11, cuando T es igual a 0, esto se hace 0 y por lo tanto el exponente del exponencial va a ser 0 y por lo tanto todo número elevado a la 0 es 1 y 1 por Q sub 0 pues me da Q sub 0. La carga simplemente es la carga inicial. Ahora, cuando T tiende a un valor muy grande, el exponente va a ser un número muy grande y como está elevado a un exponente negativo, el exponencial va a ser un número muy pequeño o va a tender a 0. Por lo tanto, 0 por la carga inicial, la carga en el capacitor es 0. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer haciendo en la ecuación 11, que T sea igual a tau o sea, en pocas palabras, sea igual a RC, voy a tener lo siguiente, que Q es igual a Q sub 0, ¿verdad? Recordemos que si T lo hago igual a RC, voy a tener RC en el numerador, entre RC en el denominador voy a tener 1.
por este número negativo va a quedar e a la menos 1. Por lo tanto, me va a quedar la expresión e a la menos 1. E a la menos 1 es igual a punto 37. Y por el Q sub 0, pues me va a quedar Q sub 0. ¿Esto qué significa, chicos? Que cuando el capacitor se está descargando, en un tau, en una constante capacitiva tau, el capacitor ya está a un 37% de su valor inicial. Recalco, en un tau, el capacitor está al 37% de su valor inicial en un tau. Muy bien. Ahora ya, esto fue para el caso de la carga del capacitor en el proceso de descarga. Ahora vamos a obtener cómo es la corriente en el capacitor en el proceso de descarga. Y por lo tanto vamos a utilizar pues, la definición que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y simplemente vamos a derivar esta ecuación número 11. ¿No? Vamos a poner acá. De la ecuación 11 y con la condición siguiente, que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto, perdón, déjeme borrar acá tantito porque me quedó feo, es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si yo sustituyo la ecuación 11 acá, me va a dar lo siguiente, me va a dar que es la derivada con respecto al tiempo de Q sub 0 por E a la menos T sobre RC. Y si yo saco de la derivada esta constante Q sub 0, por lo tanto la corriente me queda lo siguiente, me queda que la corriente es igual a Q sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de a la menos T sobre RC. Bueno, ahora lo que tengo es que derivar este exponencial, ¿verdad? Tengo que derivar este exponencial. Y por lo tanto, para derivar este exponencial voy a utilizar esta regla para derivadas de exponenciales, la cual voy a colocar en este color. Voy a poner sea derivada con respecto a x de e a la u es igual, simplemente la derivada con respecto a x de e a la u es e a la u, la misma exponencial, por la derivada de u con respecto a x. Y esto simple y sencillamente lo voy a colocar en un cuadrito porque es una regla de derivadas que yo voy a aplicar. Muy bien, si yo aplico esta regla a esta derivada de la corriente, me queda lo siguiente. Me queda que la corriente es igual a Q sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de E a la U. En este caso, con U, que lo hice el exponente del exponencial, me queda menos T sobre RC. Muy bien. Ahora ya aplicando, ¿no? Aplicando esta derivada, esta regla que está acá arriba, me queda lo siguiente. Me queda que I es igual a Q sub 0 por E a la U
por la derivada de U con respecto al tiempo. Si yo derivo esta U con respecto al tiempo, pues simplemente me va a quedar menos 1 sobre RC. Por lo tanto, nos queda la ecuación para la corriente, nos queda I es igual a Q sub 0 por E a la U, donde U ya sé lo que vale, ¿verdad? Vale U es igual a menos T sobre RC. Pues ya lo escribo, ya voy sustituyendo, voy a regresar las variables. Me queda menos T sobre RC. Por la derivada de U con respecto al tiempo, me queda menos 1 sobre RC. Pues ahora bien, si yo multiplico esto que está acá, entre paréntesis, por la Q sub 0, me queda la ecuación para la corriente, me queda de la siguiente forma, me queda corriente es igual a menos Q sub 0 entre, perdón, déjeme borrar tantito acá para que no quede tan feo esta línea, me queda entre RC. Donde aquí, pues esto lo puedo dejar yo entre paréntesis. Déjeme ponerlo mejor para que no quede confuso. Bueno, y por E a la menos T sobre RC. Bueno, y esta ecuación yo la voy a llamar la ecuación número 12. Y esta ecuación es la expresión final para la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, si hago yo el análisis que les he hecho a las otras ecuaciones, ¿verdad? Para ver cómo es el comportamiento de la corriente a lo largo del tiempo, me queda lo siguiente. Si hago que T en T igual a 0, voy a dejar aquí mejor para que no vaya a confundir con algo acá, voy a borrar acá. En T igual a 0, ahora se me ha ido un poco la tablet, disculpen por estos inconvenientes, pero se me ha estado barriendo la tableta. Me queda en T igual a 0, implica que la corriente es la corriente inicial. Y cuando yo en la ecuación 12 hago T igual a 0, esto me queda E elevado a la 0, me queda 1 y por lo tanto simplemente la corriente es la corriente inicial cuando se comienza a descargar el capacitor y en consecuencia me queda que la corriente inicial es menos Q sobre RC. Ahora, cuando T se hace muy grande, o sea, yo digo que tiende a infinito, la corriente, si T tiene infinito, ¿qué pasa con la ecuación número 12? Pues esto se hace un número muy grande, pero por este signo negativo, el exponencial se va a hacer un número muy pequeño, cercano a 0. Esto significa que la corriente es 0. Ya nada más para como conclusión y digamos para argumentar mejor en el signo menos de esta ecuación número 12, este signo menos puede ser ignorado. Lo único que significa en este caso es que el capacitor se está descargando. Pues bien, eso es todo con respecto a este problema del análisis del circuito RC. Recordemos que vimos el análisis para tres aspectos. En primera instancia vimos el proceso de carga, posteriormente definimos la constante de capacitiva tau, cuál es su significado, y por último estudiamos el proceso de descarga del capacitor. Muchas gracias, espero que la hayan entendido y espero sus comentarios debajo de este video. Hasta pronto.